Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adornan tu regimiento. También vengo, oh soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. ¿A quién he de recurrir sino a ti que eres la madre? Muéstrame la suave compasión que le mostraste conmigo. Verdad es que no me merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso hombre, mas espero de tu misericordia infinita que me darás un corazón puro y amante como el suyo. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alegues mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que me dijiste. Hijito mío, no te aflijas. Por ventura no estoy yo aquí que soy tu madre. Por ventura no estás aquí acogido por mi padre. No le han bajado el volumen. Sí, mi hermano. Sí se me ofrece otra cosa. Además de las gracias que te estoy pagando, te suplico que me ayudes a todo lo que necesitas. El campeonato americano, la Liga Mundial. De un modo especial, protege a los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tengan la dicha de formar tu corte predilecta. ¿Pueden bajar el volumen del rosario? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ofrecer nuestra misa en este miércoles de Adviento para que Dios nos bendiga a todos nosotros. Pidamos, si hay niños que están llorando, mijos, pueden pasar acá de este lado, ahí en un área especial para niños, para que nos dé permiso de escuchar mejor la palabra de Dios. Ahí donde va la señorita, ahí pueden, es la puerta de entrada. Gracias. Nuestra misa, hermanos, lo ofrecemos por las cenizas de Francisco Jesús Ascasio Carrillo, cuyo ceniza estamos contemplando, el eterno descanso de Benito Rodríguez Martínez, 25 años de fallecido, María Guadalupe Rico Ramírez, 8 años de fallecido, José Rico Ramírez, 23 años de fallecido, Víctor Manuel Hernández Medina, 3 años de fallecido. Por la salud de la niña Naomi Martínez Camacho, por las personas que trabajan por los enfermitos de COVID y por el retiro de Conquistando las Naciones para Cristo. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Vuelvo a pedir, hermanos, si alguien me ayuda a traducir al francés. Si hay niños que están llorando, ahí está la señorita Fabiola para decirles el lugar donde pueden estar, para todos estar más o menos en sintonía con la Santa Misa. No hay señor. Es él el Padre. Venga aquí. Por favor, hijo, no me haga esto. Père dit que ça, ti moun yo k'ap kriyan s'il vous plaît pour entrer là avec yo. Y a mette porte là ouvri pour nous pour entrer à ti moun yo s'il vous plaît. Parce que y a chanté un messe pour moun qui mouri. Ti moun yo a pédé crier pour entrer là avec ti moun yo s'il vous plaît. N'importe ça mami. Queridos hermanos, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La corona. Quiero, hermanos, que me disculpen, por favor. Les he pedido a mis hermanos que estén más atentos a la celebración litúrgica y no están muy atentos. La corona se le acabó la vela, no la han puesto en las 3 velas. Por favor, quite las velas y póngalas de nuevo para que la pueda prender. También les he pedido que recen el rosario a tiempo, pero siempre se disculpan. Esa no. Esa es la 4ª vela. Para que no atrasemos la Santa Misa, hermanos. La Santa Misa debe celebrarse en tiempo y forma a las 7 de la tarde, por respeto a todos ustedes. Por favor, quiten esas velas, pónganlas de nuevo. Si tiene remaches ahí, a lo mejor ese es el error, que tenga remaches. La liturgia, hermanos, tiene que ser muy bella, muy bonita, porque estamos celebrando a Dios. No le estamos haciendo un favor a Dios con venir a misa. Él es el que nos hace el favor de estar con nosotros. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, yo los invito para que vengan más temprano, vean lo que haga falta para el Santo Rosario, vean lo que haga falta para la Santa Misa, vean lo que haga falta para que la celebración esté más bonita, porque le estamos dando todo el honor, la honra y la alabanza a Dios con cada misa que estamos celebrando. Que así, hermanos, sintamos nuestra la palabra de Dios, no nada más cumplir por cumplir, sino que sea muy bella la palabra de Dios. Me dijo un amigo que fue a Dubái, hermanos, que allá la mayoría son musulmanes, pero había más de 1,000 o 2,000 personas católicas, donde terminaba una misa y comenzaba otra, pero con gran devoción rezaban el Santo Rosario. Con gran devoción celebraban la Santa Misa y todo eso es bello porque la iglesia está en todo el mundo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va a decir en el Evangelio de Lucas. Que sintamos que la palabra de Dios, hermanos, está en todos los lugares. Me da mucha pena ver una vela toda derretida, así con cera y todo. Quiere decir que no la han limpiado y que está a punto de apagarse porque no le han puesto la mechita que está dentro. Como que vamos haciendo las cosas, alá y se va, al cabo que el Padre no dice nada. Yo soy sacerdote, hermanos, y me gusta celebrar mi fe.
Me gusta que mi comunidad participe. Me gusta que el canto esté precioso. Miren qué bonito se ve el pino, el nacimiento, las luces, las flores. Y a veces hay cositas que se nos van olvidando. Vamos, hermanos, a tener más cuidado, sobre todo los que vivimos aquí en Parroquia Goretti, los que somos de la parroquia, para que cuando vengan personas digan, qué bonita estuvo la misa. Y así, hermanos, poder participar todos nosotros. Amados hermanos, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos obtenga un remedio de la vida presente y un premio en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos. Nos podemos tomar asiento con mucha devoción, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién le predijo entonces? No fui yo, el Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvense a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A él se volvieron avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor,
triunfaron gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: dejen cielos caer su rocío y que las nubes lleven al justo. Escucharé la palabra del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia lo abrirá camino al Señor y irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielo caer su rostro y que las nubes lleven al justo. De pie, por favor. À nous camper, s'il vous plaît. Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Ojalá puedan subirle un poquito más al volumen de este ambón. En aquel tiempo Jesús envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Cantamos todos, hermanos. Que los cielos lluevan al justo. ¿Todos? Otra vez. Que los cielos lluevan al justo. Que los cielos den al Salvador.
que nos ilumine el sol de la justicia. El sol de la justicia. Y la tierra brote al Salvador. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que los cielos... ¿Qué más dije? Ya se me olvidó. Bueno, pídanle a Dios que este Volkswagen que traigo aquí, el Alzheimer, ya me está pegando, porque se me están olvidando las letras de las canciones. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. Ya me acordé. Otra vez, todos. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. Cantemos todos, hermanos. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. A ver, los de mi lado izquierdo, de la mitad para allá, a ver si cantan bien, fuerte totote. 1, 2, 3. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. ¿Verdad que acá van a cantar más fuerte? 1, 2, 3. Que los cielos, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. A ver, es más abajito. Ven pronto, Señor. Tengo un oído de tísico, lo oigo todo. A ver todos, 1, 2, 3. Que los cielos, que la tierra brote al Salvador, que la tierra, que nos ilumine. Abajo. Ven pronto, Señor. Este texto bíblico es del profeta Isaías, hace 500 años antes del nacimiento de Cristo. Ya estaba anunciando la venida del Salvador. Y hoy, 2000 años después, en el 2000, en el acontecimiento del jubileo, celebramos 2000 años del nacimiento de Cristo. De tal manera, hermanos, que hay tres advientos. En el Antiguo Testamento esperaban al Salvador. El segundo adviento, hermanos, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Y el tercer adviento, hermanos, cuando el Señor venga vestido de poder y de gloria, sentado sobre las nubes del cielo para juzgar a las naciones. Y nosotros, como no tenemos miedo porque hacemos las cosas bien, le decimos a Dios: ven pronto, Señor. ¿Verdad que sí? Ese amén tiene que ser fuerte. 1, 2, 3. No se oyó. No, están bien chafas. Más o menos están despertando.
Se oyó como de aquí a allá. Que se oiga de aquí hasta el cielo. 2, 3. Señor, te esperamos. Señor, te necesitamos. Señor, no podemos vivir sin ti. Ven pronto, Señor. Amén. ¿Verdad, hermanos, que es bonita la liturgia? Porque es Dios el que quiere venir con nosotros en Navidad. No solamente en un niño de cerámica que podamos tener en nuestras casas, sino en nuestro corazón. Dios quiere venir a tu corazón. Dios quiere que le abras tu corazón. Pero Dios quiere que en este Adviento purifiques todo eso que hay en tu corazón. Odios, rencores, celos, envidias, malas palabras, malos pensamientos, malas acciones. Purifícate para que el Señor venga a ti y le digamos: Señor, ya no podemos más, ven pronto, Señor. Díganle todos: ven pronto, Señor. Otra vez. Esas palabras, hermanos, son hermosas, como cuando uno ya no aguanta situaciones difíciles. Yo he llorado, hermanos, cuando batallo tanto por tantas cosas en mi vida como sacerdote, y le digo a Dios: ven pronto, Señor, ya no aguanto, necesito de ti. Quiero sentir tu cariño, tu apoyo, un abrazo de ti, tu aprecio. Y el Señor viene a mí y yo, como una madre, lo recibo en mis brazos cuando agarro a uno de estos niñitos. Un aplauso a los bebés, por favor. Felicidades. El Señor viene a mí, hermanos. Y le doy un beso al niño y lo bendigo en el nombre de Dios y tantas cosas bonitas. Porque es Dios el que viene también encarnado en la persona de un migrante, de un indigente, de un pobre, de un anciano que no tiene dónde dormir y que duerme conmigo, de un alcohólico, de un drogadicto, de una persona maltratada por la sociedad, etc. Ahí está Dios. No solamente en mi corazón, sino en el corazón de todos ustedes. ¿Quién quiere recibir a Dios en su vida? ¿Verdad que todos nosotros? Entonces aquí no se trata de religión, hermanos. Se trata de ábrele tu corazón a Dios. Como dice el Salmo responsorial, hermanos. Dejen cielos caer el rocío y que la tierra se abra y brote al Salvador. Dejen cielos caer su rocío, que la tierra se abra y brote al Salvador. Hay que dejarnos, hermanos, penetrar por Dios. Dios quiere que nuestro corazón sea mullido, así como la tierra de la labranza que ya la limpiaron, la escardaron, el segundo escarde y luego ya está lista para las primeras lluvias, y luego ya se deposita la semilla y ya está todo húmedo y ya comienza a brotar la semilla según su especie y ya vienen las lluvias tardías para que esa semilla produzca fruto según su especie. El fruto de nosotros que le vamos a entregar a Dios es la santidad, es el amor, es la fraternidad, es la lucha, es el esfuerzo. Es un fruto hermoso, hermanos. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. ¿Y qué dice San Lucas, hermanos? Lucas escribió su evangelio hacia el año 70 después de Cristo. No conoció a Cristo, pero escudriñó muy bien acerca de Él. ¿Y con quién mejor que con la Virgen María? Ella le enseñó tantas cosas de su Hijo y Él la plasmó en el tercer Evangelio. Evangelio de San Lucas, el cuarto es el de Juan.
Quizá el primero fue el de Marcos y el segundo fue Mateo. El Marcos antiguo. Y entonces, hermanos, Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas manda a decirle a Jesús por unos emisarios: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A ver, hagan esta misma pregunta. 1, 2, 3. No, hombre, están pero bien dormidos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 1, 2, 3. Esta pregunta era muy difícil. ¿Saben qué es el santo y seña? ¿No saben qué es el santo y seña? A ver, dime tú qué es. Una señal que ¿qué? Es una clave que decirle a alguien lo que va a pasar, pero nada más a esa persona se le tiene que decir. Por ejemplo, el santo y seña de los cristeros era: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y abrían la puerta. Y cuando ellos morían decían: ¡viva Cristo Rey! Aplauso a Cristo Rey, hermanos. Bueno, esa palabra clave que amablemente nos dijo nuestro hermano, el santo y seña, es este: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Cristo le contesta con el santo y seña: vayan, díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. ¿Qué dice aquí? Los ciegos ven. ¿Qué más? Los cojos andan. ¿Qué más? Los leprosos quedan limpios de la lepra. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y se les predica el evangelio a los pobres. Cuando Juan el Bautista oyó de parte de los emisarios que fueron a estar con Jesús un buen tiempo, dijo exactamente: Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el que habría de venir al mundo. Qué hermoso, hermanos. Qué chulada de lectura estamos escuchando hoy. Ojalá, hermanos, que algún día Dios nos diga a nosotros: a ver, Padre Felipe de Jesús, ¿cuál es tu santo y seña? Y que yo le diga al Señor: hice una casa para migrantes, hice una pastoral para divorciados y vueltos a casar, me fui de misionero a la sierra, fui formador en el seminario, hice esto y lo otro. Y Dios, escuchando lo que yo hice, ojalá me diga: ven conmigo a que descanses un poco, ven conmigo al cielo. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuál es el santo y seña tuyo? ¿Qué tienes que ofrecerle a Dios? ¿Cuáles son tus obras? Es fácil criticar, como tantas páginas cochinas que hay en el internet contra la Iglesia Católica. ¡Qué casualidad! Y yo les dije una vez que veía todo, que estaban hablando muy feo. Dije: oigan, ¿han venido a la casa Indy? En mi casa tengo evangélicos, tengo adventistas, tengo esto y católicos y todo, y hasta no creyentes y LGTB y todo. Dije: por tus obras te van a conocer. Porque hablar es muy fácil, ¿verdad que sí? Comprometerse no es fácil. Porque el que se mete en medio sale golpeado por tantas cosas. Pero hay que estar ahí presentes, hermanos. Siempre hay que ser intermediario, como Jesús fue intermediario entre el Padre y nosotros. Él pagó por la culpa de los pecados nuestros. Por eso ahí está en la cruz. Por eso le fue como fue.
Ahí está el santo y seña de Jesús. Vengan a la iglesia y véanlo. Póstrense ante el misterio. Cristo que nació y Cristo que también nació para la vida eterna. Aquel que era Dios quiso ser humano como nosotros. Duró 33 años y subió lleno de gloria y majestad a los cielos para enseñarnos la grandeza del servicio a nuestros hermanos. Vamos pues, hermanos, a pedirle a Dios que seamos hombres y mujeres de bien y que le entreguemos a Dios una vida agradable a sus ojos. Digamos todos amén. Tengo que estar primero con estos. ¿Cómo les encanta contestar? Les encanta contestar las preguntas. Ya bájale. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio de que encierra tan santo misterio y que obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después, ya presente. El mismo es el que nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de tu nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Los que puedan hincarse, por favor, hermanos. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares, Juan Almando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Monseñor Pepe, Canito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pido, Señor, las intenciones. Por nuestros hermanos Francisco Jesús Ascasio Carrillo, por el eterno descanso de Benito Rodríguez Martínez, María Guadalupe Ríos Rico Ramírez, José Rico Ramírez, Víctor Manuel Hernández Medina y todos nuestros hermanos que han fallecido, por papá, por mamá, por las personas que me han regalado esta fe tan hermosa y este orden sagrado del sacerdocio. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, digamos amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, dense un saludo de paz. Aquí está Jesucristo, hermanos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Tomen asiento, por favor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte y mándame ir a ti. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de tomar asiento. Si alguien que sabe francés me puede ayudar a traducir, por favor, voy a darles un mensaje de nuestros señores obispos. Queridos hermanos haitianos, Frère mio ak sè mio haïtien yo, muchas gracias por estar con nosotros merci en pile parce que nous là avec moi. en esta casa Indy Nan kay Andy que es para ustedes. qui pousse pour nous-mêmes. Van a venir más personas migrantes. Ak gen pile immigrant k'ap vini. Según las estadísticas que nosotros estamos manejando, Selon ça n'a maneja dans l'église là, yo creo que vendrán unas 2,000 migrantes más. li kwe gen 12,000 immigrants k'ap vini. La fecha para que lleguen ellos Le pou yo rive, es a partir del 15 de enero. et à partir 15 janvier 2022. Por lo tanto, voy a pedirles M'bral mande nou que todas las personas haitianas que tout haïtien que nos hagan favor de abandonar la casa Indy, pour nous quitter kay Indien s'il vous plaît. ya que cumplieron más de 3 meses y para el 15 de enero serían 4 meses. À partir de la 15 janvier a fait nous 3 mois. Y de aquí en adelante, Et comme ça, c'est la k'ap vini. mis hermanos migrantes Frère immigrant yo, van a durar y a duré solamente 3 meses. 3 mois. Guagua, 3 meses, c'est 3 mois. guagua. 3 mois. Yo entendí que guagua, 3 meses, sí, 3 mois. guagua. Porque van a venir más migrantes más. Parce que a gen l'autre immigrant k'ap vini. Ça veut dire chaque immigrant k'ap vini, y a duré 3 mois, yo aller et puis yo bay l'autre chance pour faire 3 mois. ¿A poco todo eso dije? Sí, lo que estoy diciendo, que van a durar 3 meses para dar chance a lo que venga 3 meses. ¿Así? Ok. Esta decisión Décision ça, la tomamos el día de ayer. nous prenons décision ça hier El señor obispo, avec évêque là, don Juan Armando Pérez Talamantes. Don Juan Armando Pérez Talamantes. Monsieur Armando, así je le dis comme ça li. Y queremos que en mi casa, Livre pour Kylie, que es la más grande de todo el norte, c'est qualité pita pi grand dans tout nord. tenga más capacidad Pour grand pile capacité, para poder albergar, pour li capable mettre, quizá después de 2 años más, qui ça capable c'est 2 ans après, hasta 1,500 o 2,000 migrantes. à combien 1500 immigrants ou bien 2000 immigrants. Pídanle a Dios, hermanos, À nous demander, bon Dieu, frère mieux,
para que pronto los bienhechores, Pardon, Padre. 1500. 1500 a 2000. 1600 a Debbie, Sí. 1500, 2000. exacto. Pídanle a Dios À nous demander, bon Dieu, para que los bienhechores pour lui aider nous, puedan regalarme pour lui bali 61 millones de pesos 61,000 pesos, para poder recibirlos pour lui capable de recevoir nous, a todos ustedes à nous tous, con todo mi corazón. avec tout cœur. Quiero decirles Il t'a remis dit nous, que los amo mucho que il remet nous en pile, y que esta casa que Kaisa se ha convertido l'a converti en una ciudad migrante. en ville immigrant. Un aplauso a todos los migrantes. Un bravo pour tout immigrant. Nos ponemos de pie. À nous camper, s'il vous plaît. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Hermanos, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Hágame el favor de sentarse, hermanos. Van a pasar por filas, primero la primera fila, luego la segunda, poco a poco, para que no nos estropeemos. Père a dit pour nous tous chita, il a passé par nous 4 lampes, ban par ban, s'il vous plaît. Gracias, Dios los bendiga a todos. Merci, bon Dieu, bénis nous tous qui là.